Buenos días, amados y amadas. Que el Dios del cielo derrame sobre ustedes en esta preciosa mañana ricas y abundantes bendiciones. Vamos a la palabra de Dios y vamos a hacerlo esta mañana en Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta el versículo 27, la palabra de Dios. Mateo 8, 23 al 27 dice la Biblia, y hay un tópico allí sobre ese pasaje que dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Voy a hablar en esta mañana del tema que titulé Cuando sigues a Jesús. Y este pasaje de Jesús calma la tempestad viene de un contexto de los versículos 18 al versículo 22 de Mateo capítulo 8, donde hay un tópico allí que dice: los que querían seguir a Jesús. Dice que hubieron dos personajes que quisieron seguir al maestro. Dice que uno era un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. De este contexto viene este pasaje de la gran tempestad que se levanta en el mar de Galilea. Una tempestad que dice la Biblia que las olas eran inmensas, que cubrían la barca. Pero hay un detalle allí, dice Mateo: pero él dormía. Dormía dentro de la barca. Bendito sea el Señor. Los discípulos iban con Jesús en la barca. Cuando van en una distancia promedia, se levanta una gran tempestad en el mar, que parecía que las olas iban a hundir la barca. Jesús se había acostado a dormir. Nosotros miramos a Mateo, que trata de comparar la tranquilidad de Jesús con la gran tempestad y las exclamaciones de temor que hacían los discípulos. Bendito sea Dios. Yo voy a hablarles tres cosas en esta mañana. Todo el que decide seguir a Cristo sufrirá amenazas. Pero dichas amenazas, cualquiera que sean, no podemos tenerle miedo, porque Jesús va con nosotros en la barca. Bendito sea Dios.
Cuando Jesús va en la barca, yo no tengo por qué temer, porque a Jesús todo lo creado tiene que obedecerle. Bendito sea Dios. Número uno, todo el que decide seguir a Jesús sufrirá amenazas. La pregunta sería, ¿de dónde vendrían las amenazas? ¿Por qué razón tengo que sufrir amenazas? Las amenazas van a venir de una fuente enemiga. El cristiano tiene enemigos. Y yo he hablado de los 3 enemigos del cristiano, que son el diablo, el mundo y la carne. Y las amenazas van a venir de la fuente de nuestros enemigos. Bendito sea Dios. Pero escúcheme, por muy fuerte que sea la amenaza, por muy fuerte que sea la dificultad por la que nosotros atravesemos, tenemos que confiar plenamente en el que va con nosotros en la barca, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 2, algunas amenazas serán tan fuertes que sufrirás pánico. Dice la Biblia, y he aquí que se levantó en el mar. Mire, ¿qué fue lo que se levantó en el mar? Dice que se levantó una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La amenaza del viento, la amenaza del mar, trataba de infundir miedo a los tripulantes de aquella embarcación. Ellos tuvieron miedo, los discípulos tuvieron miedo. La amenaza era fuerte del viento. Y vinieron sus discípulos corriendo, llegaron a donde estaba Jesús y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Las amenazas van a ser fuertes. Algunas van a ser tan fuerte, que vas a sentir miedo. Y miedo porque eres de carne y hueso. Por eso vas a sentir miedo. Pero escúcheme esto. Todo el que decide, número 3, todo el que decide seguir a Cristo verá las maravillas de Dios. Yo dije, verá las maravillas de Dios. La Biblia dice que se levantó Jesús. Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos. Note la palabra, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo tengo que decirle a usted en esta mañana que no interesa cuál sea la amenaza por la que tú estés pasando en este momento. Cualquiera que sea lo que el enemigo esté utilizando para amedrentarte, yo te voy a recordar en esta mañana que dentro de ti está el Cristo de la gloria, el que te rescató de las tinieblas, el que te hizo sentar en lugares celestiales junto a Él. Dentro de ti habita el Señor a través de su Espíritu, y tú recibiste de Dios una autoridad, recibiste un poder para decirle a los vientos, para decirle a las tinieblas, para decirle a cualquiera que sea la dificultad: detente en el nombre de Jesús, y te va a obedecer. Bendito sea Dios. Cuando los discípulos llegan a Jesús, Jesús, mira lo que les dice:
Jesús expresa algo interesante aquí. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ¿por qué tienen pánico? ¿Por qué los ha invadido el miedo? ¿Acaso yo no voy con ustedes? Yo estoy parafraseando el texto. ¿Acaso yo no estoy en la barca? ¿Tendría yo que morir también? Ahora escuche lo que Jesús nos dice hoy a nosotros. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? ¿No crees que yo puedo mudar los tiempos? ¿No crees que yo puedo hacer que esta crisis termine? ¿No crees que yo puedo hacer que esta tempestad que está azotando la barca termine hoy? Y si se levanta alguien en esta mañana creyéndole a Jesús, Él lo va a hacer. La Biblia dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios, con una autoridad y un poder que Él te ha dado. Bendito sea Dios. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y le decimos, Señor, auméntame la fe? Auméntame la fe para ver tus maravillas. Quiero ver tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, mis amados y mis amadas hermanas. Que el Dios del cielo les bendiga en esta mañana. Que este día pueda ser un día maravilloso donde usted y su familia puedan ver la gloria de Dios. Que la paz de Dios reine en sus corazones, ahora y siempre, en el nombre de Jesús.